Eran las 2:37 de la mañana, cuando la cámara del tablero de David captó algo que lo perseguiría para siempre. La autopista se extendía infinitamente frente a él, vacía excepto por los haces de sus faros cortando la intensa lluvia. Había estado conduciendo durante horas, regresando a casa tras un largo turno nocturno, entregando paquetes por la ciudad. La tormenta había convertido la carretera en una cinta brillante y resbaladiza, reflejando los ocasionales faroles parpadeantes. Entonces, de la nada, apareció una figura al borde de la carretera. Una mujer con un vestido blanco, empapada por la lluvia, parada completamente inmóvil. Su cabello pegado al rostro ocultaba sus rasgos. El corazón de David dio un salto. Pisó los frenos con fuerza. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. Cuando miró de nuevo, ella había desaparecido. La cámara del tablero, aún grabando, parecía capturar solo la sombra de su figura, como si nunca hubiera existido. David exhaló tembloroso, intentando convencerse de que su mente cansada le jugaba una broma. Pero un escalofrío helado recorrió su columna vertebral y por primera vez en años sintió verdadero miedo. Introducción. David Miller, de 28 años, era repartidor. Su vida era simple, estructurada y segura. O al menos eso pensaba. Trabajaba largas horas, regresaba a casa tarde, calentaba su cena en el microondas y, ocasionalmente, veía televisión antes de dormir. Tenía una novia, Lisa, que se preocupaba por sus turnos nocturnos y le rogaba que tuviera cuidado. Su mejor amigo, Tom, a menudo lo molestaba por ser demasiado precavido, llamándolo Capitán Seguridad. A David le gustaba su vida tranquila, sin sorpresas, sin peligros. No creía en fantasmas, mitos o supersticiones. La lógica y la precaución guiaban cada decisión. Hasta esa noche, cuando la autopista pareció convertirse en una pesadilla que desafiaba la razón. Primer signo extraño. El primer signo extraño llegó la mañana después del incidente con la cámara. David se sentó en su pequeña mesa de cocina, café intacto, los ojos pegados a la grabación. La tormenta afuera había disminuido a llovizna, dejando la autopista brillante y resbaladiza en su memoria, pero la imagen en la pantalla era vívida. Al pausar exactamente a las 2:37 de la mañana, se quedó paralizado. Ahí estaba ella, la mujer de blanco. Su rostro, pálido y casi gris, parecía increíblemente claro pese a la poca luz y el lente empañado por la lluvia. El cabello pegado a su rostro ocultaba la mayoría de sus rasgos, pero sus ojos lo miraban fijamente, inmóviles, llenos de algo inexplicable. Eran vivos, atravesaban la pantalla y lo alcanzaban, y un escalofrío recorrió su espalda. Sus manos temblaban. Se frotó los ojos, convencido de que el cansancio le jugaba una broma. Pero al mirar hacia el porche, algo llamó su atención. Una sola huella mojada, pequeña, delicada,
inconfundible. La lluvia había caído toda la noche y las puertas estaban cerradas antes de ir a trabajar. ¿Cómo había aparecido allí? Su mente corría. ¿Podría haber sido ella? Imposible. Aún así, la huella oscura y fangosa decía lo contrario. A la tercera noche, los sueños de David se habían convertido en pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de nuevo en esa carretera. La lluvia golpeando el parabrisas, los faros cortando la oscuridad, la mujer esperando en silencio. Cabello empapado, vestido pegado, su mirada fría quemándolo. Dormir no ofrecía descanso. La línea entre la memoria y la realidad se desdibujaba. Podía escuchar el ritmo de la lluvia en su mente, incluso con el cielo despejado. Cada sonido, cada sombra, cada parpadeo lo mantenían tenso, esperando que ella apareciera de nuevo. David sabía que algo lo seguía, algo paciente, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, pero aún no podía comprender qué. Escalada. Los días siguientes solo se volvieron más extraños. Mientras conducía por el mismo tramo de autopista, David veía sombras cruzando al borde de la carretera. Cada vez que disminuía la velocidad, no había nada. Pero a veces, los reflejos en los charcos insinuaban movimientos que no eran suyos. En casa, pequeños objetos parecían moverse solos. Sus llaves no estaban donde las había dejado. Una taza de café desaparecía y una silla estaba ligeramente girada. Nada grave, pero suficiente para inquietarlo. Sus vecinos, normalmente amistosos, empezaron a evitarlo. Algunos susurraban sobre la autopista, sobre personas desaparecidas, sobre accidentes nunca explicados. Luego llegaron las llamadas. Cada noche, exactamente a las 2:37 de la mañana, su teléfono sonaba una sola vez, mostrando un número desconocido. La primera vez que contestó, solo escuchó respiración pesada. La siguiente noche, al ignorar la llamada, recibió un buzón de voz. Un débil llanto de mujer, estática, cubriendo sus palabras. David comenzó a temer que no estaba solo, que la figura de la cámara no era solo un fantasma en video. Algo lo seguía, algo persistente. Pistas misteriosas. Incapaz de calmar el miedo, David comenzó a investigar la historia de la autopista. Lo que descubrió fue escalofriante. Hace 10 años, una joven desapareció en el mismo tramo de carretera alrededor de las 2:37 de la mañana. Su auto apareció abandonado, pero ella se esfumó sin dejar rastro. Testigos, pistas, nada. La historia se había perdido con el tiempo, hasta que ahora, de repente, cobraba aterradora relevancia. Los locales contaban historias sobre encuentros extraños en noches de tormenta. Una mujer de blanco que aparecía súbitamente en los faros y desaparecía de inmediato. Conductores relataban casi accidentes, reflejos en charcos que no eran suyos.
la sensación de una presencia abrumadoramente real. La policía descartaba todo como leyenda urbana. Sin embargo, cada relato coincidía con lo que David había visto hasta la hora exacta, 2:37 de la mañana. En foros de dashcams halló videos de otros conductores. La misma figura apareciendo de la nada a las 2:37, desvaneciéndose al instante. Nadie la identificaba, nadie daba explicación. David comprendió con horror que la autopista era un sitio de desapariciones inexplicables, y ahora él formaba parte de esa oscura historia. De vuelta en casa, revisó su propia grabación. Cuadro por cuadro, sombras se movían de forma extraña, figuras aparecían en el espejo retrovisor, y en un fotograma juraría verla sentada en el asiento trasero, silenciosa, mirándolo fijamente. Cada descubrimiento reforzaba la certeza. No era solo una carretera, ni un recuerdo. Ella era real, paciente, esperando. Y David no tenía escapatoria. Giro horrible. David sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Esa noche, otra tormenta azotó la ciudad. Con la cámara grabando, manos firmes sobre el volante, condujo por el tramo conocido. Instinto y razón gritaban que se detuviera, pero avanzó, decidido a enfrentar la verdad. A las 2:37 de la mañana, todo pareció congelarse. Entre la lluvia y los faros, la mujer apareció inmóvil al borde de la carretera. Vestido blanco empapado, cabello pegado al rostro, ojos penetrantes. David desaceleró, respiración agitada, corazón golpeando. La lógica decía que no podía existir. La realidad, sin embargo, demostraba lo contrario. Reconoció su rostro, idéntico a las fotos de hace 10 años. No había cambiado. Su mirada fija, fría, implacable. Y luego, en el espejo retrovisor, la vio, sentada en el asiento trasero. El pánico lo consumió. Giró el volante y el auto derrapó. Puertas bloqueadas, ella inmóvil, siempre ahí. La cámara registró cada segundo. Lluvia, luces reflejando su figura, sombras que se retorcían. Y David, aterrorizado, comprendiendo la verdad. Ella no era efímera. Estaba allí, esperándolo desde siempre. Clímax. David frenó en el barro y salió corriendo, empapado por la lluvia. El viento lo golpeaba. La autopista oscura parecía infinita. Detrás escuchaba pasos, no en el barro, sino en su mente, sincronizados con su corazón. Al mirar atrás, ella estaba allí, inmóvil, ojos fijos. ¿Por qué regresaste?, susurró el viento. David resbaló, cayó, se levantó y siguió corriendo. Su linterna captaba destellos de ella cerca del guardarraíl. Luego desaparecía. Todo a su alrededor parecía distorsionarse. Sombras alargadas, árboles que parecían manos, sonidos amplificados, distorsionados. Solo se detuvo al llegar a una estación de servicio, donde el empleado lo miró como un reflejo de su terror.
Pero incluso allí, en las luces fluorescentes, sentía su presencia, paciente, esperando. David comprendió que huir era inútil. Tenía 10 años de espera, tendría 10 más. David se mudó, cambió horarios, evitó tormentas, intentando olvidar. Pero una noche revisó la grabación antigua. Allí estaba, en el espejo retrovisor, sonriendo levemente. Nunca se había ido. La autopista, la cámara, la hora, 2:37 AM, era una trampa que nunca lo liberaría. Borró el video, desenchufó la cámara y juró no conducir solo de noche, pero sabía en lo profundo que no importaba. La mujer era paciente. Siempre esperaba. Algunos fantasmas no descansan. Algunas carreteras nunca dejan ir. Si quieres más historias de horror reales, misterios aterradores y casos de crimen que te mantendrán despierto toda la noche, suscríbete y activa la campana. No querrás perderte la próxima historia escalofriante.